Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cintia, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto Me da mucho saludarte. gusto. Igualmente, Fernando, la verdad es un gusto que estés aquí. Como ya habíamos platicado, lo que queremos dar a conocer tu historia, que es muy interesante con Regina, con Luz y contigo, que es súper importante. De hecho, estoy aquí con el libro. Ay, qué padre. Está aquí el libro. Ahora sí que, como tú sabes, yo lo leí, estoy muy emocionada, porque de hecho yo de verdad, lloramos sinceramente lo que es mi esposo y yo, porque pues por toda la situación, porque sí es muy emotivo, ¿no? Mm. Y pues ahora sí que me gustaría que me contaras, con más detalle, tu historia, ¿no? Así como empezó desde un inicio y para que sepa la gente, ¿no? Porque es muy interesante y tu hija, es un milagro, de verdad. Entonces estoy muy agradecida y pues adelante. Muchas gracias, Cintia. Pues mira, eh, la historia a lo mejor podría comenzar a contártela desde, no específicamente ya cuando está Regina, sino comenzaría con uno de los capítulos a lo mejor del mismo libro en donde cuando Lucy y yo nos conocimos recién, te estoy hablando de hace aproximadamente 19 años más o menos. En algunas pláticas ella me compartía que tiene una sobrina con una discapacidad, por eso hago mención a esto. Ella Claro, tiene una discapacidad auditiva claro. y en ese entonces pues ella estaba muy chiquita, hoy tiene más de 20 años, ¿no? Su sobrina, Ajá, Sarita. Pero platicando, pues alguna vez nosotros en alguna de nuestras charlas nos hicimos esa pregunta, ¿qué haríamos si tuviéramos algún hijo con alguna discapacidad? Y la respuesta de ambos fue, sin saber ni siquiera que íbamos a ser novios, aunque yo te confieso, ya sí esperaba en algún momento ser pareja de Lucy, que fuera mi novia, pero la respuesta fue que buscaríamos de alguna manera cómo poder contribuir, cómo ayudar, porque hay muchas personas que pueden tener situaciones complicadas y hasta que no las vivimos, hasta que no estamos dentro de, pues difícilmente podemos ser pues esa conexión de apoyo o esa claro, red de apoyo. Y entonces eso fue lo que respondimos, no muy así al azar, muy al aire. Nunca nos imaginamos que 4 años después nos haríamos novios, 5 años después nos casaríamos y 6 años después tendríamos, 7 años después tendríamos a Regina. Que claro. Regina, la condición que a ella le diagnostican, se le conoce la palabra como compleja, pero pues es digamos, el término científico o médico, Científico, claro. es holoprosencefalia alobar. ¿Qué Ok. significa? Hay tres tipos de holoprosencefalia. Está lo que es holoprosencefalia simple, está holoprosencefalia semilobar y está alobar. Alobar significa que no existe una configuración de lóbulos en el cerebro, literal. ¿Ok? Ujú. En la composición existe hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Sí tiene un cerebro reptil, sí tiene un cerebro límbico, pero la tercera parte o composición de nuestro cerebro es la que no existe en ella. Cuando Lucy tenía 3 meses de embarazo, en una revisión que le hace su ginecólogo, en el eco está revisando y entonces nos dice, oigan, Claro, estoy percibiendo que hay algo en su cerebrito que no está bien. No les puedo decir qué es, pero hay algo que no está bien. Y ahí para Lucy y para mí pues fue primero una noticia desgarradora, honestamente. claro. Ambos salimos de ahí sin entender qué había pasado. De hecho, a lo mejor la comparación no es igual, pero para que las personas igual más o menos puedan entender un poquito la sensación de una noticia de este tipo, antes de procesar y de obviamente pues armarte de valor y muchas cosas, ¿no? Pero antes de eso es similar a cuando tienes un accidente. Los accidentes vehiculares pueden suceder en segundos, Claro. de la manera menos esperada. Viene el impacto y entonces es un punto en el que primero entras en shock y después del shock, cuando te das cuenta de lo que pasó en ese accidente, y hablando de accidentes fuertes, entonces ahí probablemente ya llores, probablemente ya empieces a entrar un poquito en conciencia y empieces a sentir, pues ahora sí, el dolor y todo lo que Claro, conlleva según haya sido la repercusión de ese accidente. Es algo muy similar. O sea, en claro. realidad, el diagnóstico de Regina, digamos, es un accidente. Eh, Cuando nos dan la noticia de que algo no está bien, para nosotros es, primero entramos en ese shock, después saliendo del consultorio lloramos, sin entender exactamente qué había pasado, ni cómo había sucedido, ni el por qué, ni nada, pero simplemente es, no, no, no,
lo primero es la negación, ¿verdad? No, no es cierto, eso no nos está sucediendo a nosotros. Se le puede suceder a cualquiera, pero a nosotros no. Ujú. Y inmediatamente recurrimos a ir con nuestros médicos, que ya desde ese entonces eran médicos integrativos o alternativos, que uno de ellos incluso por aproximadamente 12 años acompañó a Regina, totalmente con medicina integrativa, pero eso lo platicaré después. El caso es que recurrimos con estos médicos y ellos trabajan todo a nivel celular. Entonces llegamos y les dijimos, oye, pues fíjate que nos acaban de decir que algo no está bien con Regina. Y uno de ellos que hace este testeo celular empieza a hacer preguntas a Regina, que estaba ya en el vientre pues, de Lucy, y todas las respuestas era que Regina estaba bien. O sea, algo muy, muy interesante, ¿no? Que igual ahorita a lo mejor platicamos de eso, pero el registro médico de composición física tenía una alteración. Pero el registro energético del espíritu de Regina o de su alma como tal estaba perfecto, en perfectas condiciones. No, no mostraba a Regina que tuviera algo no compatible con la vida. Totalmente distinto, ¿no? Al diagnóstico médico, científico. Y nos dijo, miren, no se queden con esa duda. Yo lo que les sugeriría es que busquen una segunda opinión. Y entonces ahí pues ya ahora sí se pueden tomar decisiones o se puede platicar. Perfecto. Empezamos a ir con otro médico, también ginecólogo, que de hecho los equipos o aparatos que tenía ese ginecólogo eran menos sofisticados que los del primer ginecólogo de mi esposa, y él no lograba identificar que en el cerebrito de Regina hubiera algo. Entonces, pues muy atinadamente de él, nos dice, ¿saben qué? Muchachos, en ese entonces muchachos, ¿verdad? Yo les recomiendo que vayan, ahorita ya no sería el caso, no, yo les recomiendo que vayan con un radiólogo que es conocido mío y que es especialista obviamente en esto, tiene equipos excelentes y ahí saldremos de toda duda. Bueno, perfecto, vayamos con él, vamos con el radiólogo. Ya te estoy hablando que del primer anuncio o lo primero que observa el ginecólogo inicial de mi esposa, ya habían pasado 2 meses a cuando ya estábamos yendo con el radiólogo. De hecho, el radiólogo nos hace ir como en 3 ocasiones distintas porque, curioso, Regina no se quería mostrar en las cámaras. Es una niña muy inquieta y se movía, pero no mostraba cómo estaba su cerebrito. Por más que le hacía comer a mi esposa chocolates y azúcar para inquietarla y que se moviera, pues nomás no. Pero ya en la tercera ocasión, ahí ya logra identificar muy bien el médico radiólogo y entonces pues ahí es donde ya nos confirma. Puedo decirte que probablemente ya veía algo, no estaba seguro y por otro lado no estaba tampoco seguro de que ese fuera el diagnóstico. Pero la verdad es que fue muy bueno y muy profesional y muy atinado porque ya en la tercera ocasión le dice, miren papá, necesito platicar con ustedes. Lo que yo estoy observando en su hija es que tiene una condición que se conoce como loprosencefalia lobar severa, que en términos o palabras más claras, más entendibles para los de la tierra, para los terrenales, sí, para los mortales. Esto se conoce también como defecto de la línea media. Por eso te hablaba al inicio del tercer cerebro, ¿no? De esta parte que divide nuestros hemisferios. Entonces, imagínate que el cerebro se conforma como si fuera una mariposa. Esto lo explico muchas veces. Entonces tú vas cerrando tus manos, nuestro cerebro hace esto y ahí es en donde se configura la línea media, pero también donde termina de configurarse ojos, nariz, paladar, labios, en fin, ¿no? Toda esta parte de la cara. De tal manera que si el ciclo no se completa, entonces pueden haber condiciones de niños en donde solamente tienen un ojito, en donde a lo mejor no tienen el huesito de la nariz, en donde el labio paladar pueden estar hendidos y pues niños que incluso no llegan a completar para poder ser, no digamos compatible con la vida, porque eso incluso me suena un poco fuerte, sino más bien no logran terminar su ciclo de conformación física para poder hacer frente a la vida. Entonces, nos dijo el médico, oigan, por favor les pido que no vayan a buscar ni en internet ni en ningún lado, pues por eso mismo, ¿verdad? Tú las imágenes que encuentras son imágenes de verdad, podríamos decir, pues fuertes, en algunos casos incluso impresionantes, que entonces
pues claro, él no quería poner en nuestra mente, en nuestra imagen mental, esas características. Entonces, pues nosotros muy obedientes, lo primero que hicimos, ¿qué crees que fue, Cintia? Pues ir a ver el internet, de ir a ver los libros, y a ir a ver lo que existía, claro, claro, o sea, era, a ver, pues Pasó. está todo esto, yo quiero saber a qué me estoy enfrentando, no me quiero quedar de aquí hasta que termine el embarazo o de aquí a que nuestro bebé no pudiera llegar a término el embarazo, saber cómo estaba. Entonces, a Claro. ver, ¿a qué nos estamos enfrentando, no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué viene después de todo esto? Entonces, sí, fuimos y buscamos en los libros, buscamos en el internet y sí había, de verdad, es por lo que te puedo decir que imágenes muy, muy fuertes. Eh, Después de ese momento nosotros no hemos vuelto a buscar nada, ¿eh? Nada, nada, nada de imágenes, ni mucho menos, porque va, pues, ¿cómo te puedo decir? Ya no es ni siquiera por un tema, o sea, no hay ese morbo, o sea, es más bien queríamos saber cómo qué condición poder esperar y bueno, pues al final eh, decidimos que Regina naciera porque los médicos hubo quienes nos sugirieron pues que podíamos interrumpir el proceso. Mira, nos ha tocado incluso, Cintia, gente cuando nos han entrevistado, cuando nos han llevado a programas de podcast, que ponen los comentarios, hay de todo, ¿verdad? Pero hay comentarios de quienes dicen, ay, es que qué papás tan inconscientes, ¿cómo es posible que hayan dejado que si ya sabían que su bebé viene así, aún así llegara en esa condición? Pero mira, Cintia, nosotros somos personas, ¿cómo te puedo decir para poderlo conectar bien? Porque el decir somos creyentes no es que necesariamente tenga que haber una conexión religiosa con todo esto. Es decir, creemos en Dios, creemos en la vida, creemos en la creación, creemos en lo maravilloso y espectacular que es la vida per se, como Ujú, para nosotros decir, ah, nosotros vamos a acabar con la vida de. ¿Me explico? ujú. Sin hacer ningún juicio respecto a quienes toman esa decisión, porque creo que tan bella y tan grande es la vida que entonces todos tenemos la capacidad de decir o elegir lo que cada quien quiera decidir y elegir. Nosotros decidimos decir sí porque de alguna manera, creo que esto es algo que nos pasó muy hermoso, buscamos un momento para conectar, solo mi esposa y yo, con el ser de mi hija. Y de verdad lo consultamos con ella y preguntamos, Regina, a ver, tú ya vienes así en esa condición, no es algo que nosotros como tal recordemos haber pedido, a lo mejor sí, ¿no? Desde esa plática que te digo, desde antes de Sí. cuando éramos amigos, a lo mejor ya ahí venía una decisión, una petición, un decreto, porque también creo que muchas veces el mundo está ávido pues de buenas noticias, está ávido de encontrar o de tener ejemplos de personas que enfrentamos la vida aún ante situaciones complejas, pero que es tan grande nuestro amor y es tan grande nuestra fe que entonces decimos, vamos a darle adelante. O sea, Regina va a decidir, Dios va a decidir, ¿por qué nosotros vamos a interferir en eso? Nuestra decisión fue embarazarnos en algún punto, ¿no? Entonces, o buscar este embarazo. Entonces ya lo hicimos, pues ahora vamos adelante con lo que la vida nos presenta. Entonces, no quiero tampoco hacer un juicio de quienes hayan dicho que papás tan ingratos, tan inconscientes. Yo más bien lo que digo es, me parece que tenemos en la vida tanta diversidad que entonces nuestra decisión fue permitirle o darle la oportunidad a Regina de que ella eligiera hasta cuándo y hasta dónde y nosotros estar ahí para acompañarla hasta donde ella decidiera. Y así fue. Entonces, pues permitimos que Regina llegara. Y bueno, pues hoy Regina tiene 14 años recién cumplidos, Cintia. Se los Es cumplió el un 28 milagro. de julio. Es un milagro. O sea, imagínate. Ese es un 14 milagro. años para una condición de vida que pudiera de origen haber sido incompatible con la vida. Muchos me dirán, oye, pero es que requiere de ustedes al 100%, ella por sí misma no se podría mantener. Y yo digo, seres humanos, necesitamos todos de todos, Totalmente, siempre. ¿no? Entonces, nadie podría existir aquí solo. Nadie, Todos nadie. conectados de alguna manera. Todos estamos conectados, yo te diría, más que de alguna manera, de todas las maneras. Mental, emocional, física y hasta espiritual y energéticamente. Hay una conexión entre todos, hay un gran para qué, hay un gran propósito. Y me parece que nosotros lo único que hicimos fue decirle a la vida,
decirle a nuestro Padre, Madre Creador, a Dios, a Diosa, decirles sí, vamos a vivir esta experiencia y a transmitirle a la gente que más allá del vernos físicamente completos y capaces, muchas veces nos falta esta integración y este gran amor para poder crecer como individuos en comunidad. Y también darle la oportunidad, porque es el libre albedrío, ¿no? El libre Por albedrío supuesto, totalmente. O por sea, supuesto. sabes que, pues, hay mucha gente va diciendo, como dices, qué irresponsabilidad, pero discúlpame, pero no. También a nosotros nos dijeron que abortáramos y nosotros decidimos que no. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas dije, vamos a demostrar que Dios tiene poder y todo va a estar bien. Claro. Y ahí es donde es el libre albedrío, porque pues sí, obviamente te dieron la opción de abortar también a ti, pero tú dijiste, vamos a, y es un reto. Por supuesto, es un milagro. Eh, Sabes que yo creo que los milagros se dan en muchos sentidos. Hay un cantautor, tal vez hayas tenido alguna vez oportunidad de escucharlo, no lo sé, se llama Tony Meléndez. Él, si mal no recuerdo, es nicaragüense o salvadoreño, pero es centroamericano, radicado en Estados Unidos. Y es una persona que no tiene brazos. Y es un concertista, toca la guitarra. Digo, es cantautor, o sea, compone, canta, toca la guitarra bellísimo. Y a él alguna vez le preguntaron, y lo menciona él en un video, oye Tony, ¿y para ti qué es un milagro? Y entonces él dice, yo, cuando vi una persona con brazos, para mí eso es un milagro. Entonces, ves, se me puso la piel, se me erizó ahorita Ay, completamente de decirlo. él no Y tiene dice, brazos, ¿no? él no tiene brazos. Y dice, así es que no digas no puedo. Te invito a que digas, yo puedo, yo voy y yo quiero hacer una diferencia en el mundo, porque lo tienes todo. Si tienes brazos, lo tienes todo. Uf, entonces nosotros hablamos de milagros como Matt, como tu niño, hablamos de milagros como Regina, pero realmente tener brazos es un milagro, Cintia. Poder ver es un milagro, poder hablar, poder caminar. Está como aquella persona que se ve con zapatos rotos y dice, ay, mis zapatos están rotos, ¿cómo es posible? Y luego una persona sin zapatos dice, ay, es un milagro, soy bendecido por Dios, De porque, hecho, también le digo a mi esposo, o sea, el simple hecho de amanecer, ese es un milagro. claro, De que no amanece. Cintia, de que amanezca y de que podamos ver todos los colores que nos muestra un amanecer o un atardecer o cada minuto instante de vida. Entonces, no podemos decir que el milagro es cuando hay una persona solamente que sana o no solamente es cuando una persona tiene una condición y tiene la fortuna de tener papás como tú y como Steve que están acompañando todo el tiempo a Matt. O sea, no, el milagro es, como dices tú, cada amanecer, cada instante, cada respiro, que es cuando yo les digo, bueno, tú sabes, yo me dedico a hacer acompañamiento a personas, a dar entrenamientos en empresas, y me gusta mucho el tema de la inteligencia emocional como tal, que no sé si llamarla inteligencia, pero el conocimiento de las emociones. Y entonces, cuando yo estoy en esas sesiones, yo algo que me gusta mucho decir es, oye, es que de verdad es maravilloso y es milagroso el tener esta capacidad de sentir y conectar emocionalmente con el otro. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué tantas veces evitamos sentir? ¿Por qué nos enseñan a no sentir? Y fíjate, sin tampoco estigmatizar ni hablar mal de nuestros médicos que nos sugirieron este tema del aborto, porque la verdad es que también yo digo, por supuesto ellos no aprendieron algo diferente, ellos entienden que es importante que la gente no sufra o no tenga un dolor. Entonces, desde un punto de vista, el aborto lo pudieran ver como un no sufras. Están jóvenes, pueden tener más niños, pueden darse otra oportunidad sin tener que cargar esto, porque también Claro. se puede ver como una carga. Entonces no lo dicen para mal, nos lo dicen desde una conciencia distinta. ¿Me explico?
Entonces yo digo, claro, ellos lo ven así, pero al final es que ellos también les enseñaron a que el dolor no es bueno. Les enseñaron a que el sufrimiento es todavía menos bueno, porque el dolor no lo eliges, el sufrimiento sí. Claro. Entonces, papás, están jóvenes, ¿para qué se someten a este dolor? ¿O para qué sufren? Pero Cintia, ya desde otra conciencia, yo digo, permíteme, es que también el acabar con una vida, el cortar un cuerpecito y sacarlo en partes, no solamente lo sufre la mamá, lo sufre también ese ser. Creemos que no, pero desde que es una semillita, desde que está ahí en proceso de gestación, ya hay vida. Yo como sé que no hay dolor o que no sufre, entonces yo por qué voy a ser el que lo interrumpa ahora. No sé si me explico, Yo pero no, también soy de la idea de que, por ejemplo, es de que el único que te da y quita la vida es Dios. Entonces, ¿qué significa que en este caso, híjole, pues no, los doctores luego quieren agarrar y dicen, bueno, órale, ya, pues ya, a lo que, o sea, a no lo que pasa nada, sigue, no pasa ajá, nada. hazlo, O sí. sea, oye, o sea, no son objetos, o sea, o Exacto. Pero sea, te digo, es que es desde otra conciencia. Por eso yo ni siquiera hoy lo veo como, qué mala decisión del papá o qué mala decisión del médico. No, no, no. Es otra conciencia, pero creo que nosotros no lo podemos ver igual. Nosotros lo entendemos desde lo mismo que significa hasta cuando a una persona la podemos bloquear energéticamente y desde ahí estás matando vida. ¿Me explico? O sea, no todo tiene que ser nada más a nivel físico. Creo que hay muchas cosas alrededor y al final esto para mí tiene que ver con para ti qué es importante. Para ti cuáles son tus valores. Hay valores universales, pero también hay valores individuales que cada quien va eligiendo conforme va creciendo en su vida. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Tú para qué estás preparado? Y como dices, oye, el único que puede quitar la vida es Dios. Sin embargo, hay personas que muchas veces deciden no solamente interrumpir la vida de alguien más, a veces también interrumpen su propia vida. Y hay ciclos ahí incompletos, pero bueno, no sería el tema de hoy y me parece que también todo eso muchas veces trae también enseñanzas. Mi esposa y yo hemos platicado, Cintia, de qué hubiera sido si hubiéramos tomado esa decisión. Hoy Hoy por hoy, obviamente no lo sabemos y no lo sabremos, porque la decisión fue darle la oportunidad a Regina y a nosotros de vivir esta experiencia. Sin embargo, de haberlo hecho, tal vez hoy podríamos tener hijos sanos, pero también podríamos estar con un sentimiento de culpa y una carga de, oye, fíjate, ¿eh? ¿Y si Regina hubiera nacido bien? ¿Me explicó? ¿Y si Regina estuviera... O tan solo, ¿quién me hubiera dicho que Regina iba a estar aquí más de 14 años de vida? claro. O sea, esa parte, yo prefiero, yo prefiero, pero de verdad 1 millón de veces, haber vivido esta experiencia que hoy aún con hijos sanos y una familia normal, porque yo creo que familias normales no existen en el planeta, perdón. Perfecto. Todos tenemos algo, todos dicen que todas las familias somos disfuncionales. Entonces, prefiero esta familia que una familia con hijos en condición normal y de compatible con la vida y con una sensación mental de ¿y qué hubiera sido si sí? ¿Y qué hubiera sido si Regina, no sé, nos daba la sorpresa y podía hablar, podía caminar, podía moverse, podía esto, podía el otro? ¿Sabes? Entonces yo hoy me siento muy tranquilo de la decisión. Y también esto me ha enseñado a vivir al día, porque yo todos los días agradezco a Dios por nuestras vidas y todos los días busco dar lo mejor de mí y de estar con mi familia porque no sé cuándo va a ser mi último día. No quiero decir ni siquiera el último día de Regina. Hay familiares y amigos y conocidos hoy por hoy que ya no están con nosotros y se fueron antes que Regina. Entonces, ¿quién me garantiza que por estar completo voy a vivir? ¿Sí me explicó? Entonces, yo hoy para mí, este milagro que nos permitió ver Dios y encarnarlo en nosotros, lo agradezco hoy y lo voy a agradecer infinitamente porque me hace ser una mejor persona. Sí, pero al fin de cuentas, si vienen ella viene con un propósito,
que muchos igual como mi hijo, como otros niños, que realmente con qué vienen, con que cambien, ¿no? La perspectiva de la vida. Por ejemplo, tú a lo mejor tú no estabas tan acercado a esta parte de energías, de Dios y todo eso. Yo Correcto, también, correcto. como que lo dejábamos de lado. Que Lo te dejas de sentíamos lado. los invencibles, ¿no? Pero no, ahorita que vemos las cosas es de, es buscar maneras, porque pues como leones vamos a buscar siempre lo mejor para nuestros hijos. Por supuesto, pues salimos, sí, como leones, como osos. Yo hoy traigo una playera de oso aquí, de oso enterrado, que es del diseño de un amigo bellísimo, Viento Wirikuta, de David, que es un cantante de música medicina y él es un oso empoderado. Entonces, claro, salimos así a la selva de concreto, ¿verdad? A buscar el sustento, a encontrar opciones y soluciones. eh, a encontrar también en la fe, en Dios, como tú, Cintia, que haces oración muy fuerte todos los días, bueno, tú y tu esposo, por supuesto, que también son admirables. Nosotros que todos los días estamos con Regina y que buscamos hacer meditación y que buscamos estar concentrados y enfocados en lo que hacemos, en las decisiones, porque también es encontrar qué puede hacer mejor esta etapa de nuestra vida para los tres, ¿no? Para mi esposa, para Regina y para nosotros. Pero tú platicas con mi esposa, que igual me encantaría un día también que a ella le hagas entrevista, porque además son dos perspectivas, si bien empatadas en pareja, pero cada uno pues lo hemos vivido diferente, ¿no? Y la formé, pues así como tú, Cintia, o sea, no es lo mismo nosotros como hombres que somos, pues sí, justo los cazadores que salimos a buscar pues estas oportunidades y cómo generar, cómo atraer, pero también el rol de mamá que es desde el momento que está ese ser dentro de ti y todo este proceso de comunión, de conexión, de noticias. Yo estoy seguro que si para mí fue doloroso la noticia en su momento, para mi esposa debió de ser muchísimo más porque ella no nada más lo estaba escuchando, lo estaba Viviendo internamente. sintiendo y viviendo interna y externa y en todo su ser, en toda su manifestación grandísima femenina de ser, lo estaba experimentando. Entonces es distinto y además, tú lo sabes, los papás por más que nos entreguemos a este proceso, pues si Regina se despierta a las 2 de la mañana o a las 3 o a las 4:05 o a la hora que sea, así Lucy, mi esposa, se despierta y está ahí atenta. ¿Me explico? O sea, como que la personalidad masculina es más de el ruido, el esto, que estemos bien, que no pase nada y cuidar el entorno, la familia, la casa, el sustento. Y el femenino es mi hijo, que esté bien, mi bebé, que todo, que esté en orden, que no pase nada, cuidar, atender todo lo que está en el seno familiar. Me explico, digo, más allá de que hoy tanto papá como mamá trabajamos, tanto papá como mamá nos toca cuidar a nuestros hijos, nos toca educar, es un rol ahora compartido, pero aún así es justo, esa es la palabra, somos un equipo, pero sí de alguna manera pues están como estos roles que no podemos cambiar nada más porque sí, porque yo nunca llevé a Regina en mi estómago. Oye, aunque de broma decía Luz que yo cargaba a Regina porque me escuchaba Regina y entonces pateaba, ¿no? Y entonces decía, ay, sí, y cuando nació Regina, me escuchaba, que le hablaba, que cantaba, y entonces luego me buscaba, ¿no? Entonces decía, ay, si hasta parece que tú fuiste el que la trajo. Y le digo, no, pues yo tengo panza, pues, pero es diferente, ¿verdad? No era esa, Regina, no te confundas, realmente estabas con tu mami. Tu mamá es No, ella, no es yo. que, pero al fin de cuentas tú también lo hiciste así como partícipe, como diciendo, también es parte, pues es parte Por que pues, supuesto, todos colaboraron, o sea, porque todos, sí, todos pusieron su sí. tornillita para que ella estuviera aquí. Sí, 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 tal cual. Es, es una, es una coparticipación de esta experiencia y cada quien cumple un rol muy importante en el proceso, pero pues ahora también pues son roles compartidos, ¿no? Entonces cada quien lo vivimos diferente. Sin embargo, en ese trabajo en equipo, pues ambos lo vivimos, lo dolimos, lo amamos, lo hemos sufrido en momentos y también lo hemos, ¿cómo te puedo decir?
¿por qué no? Engrandecido. O sea, creo que también lo hemos Entonces, llevado a un punto, ajá, en donde esto se ha convertido, esta condición se ha convertido también en un propósito de vida, en una misión de vida, que sonará muy cliché, pero para nosotros así ha sido, de verdad, nos ha dado un propósito. y no, y me imagino que, por ejemplo, Luz, ¿qué pasa? Que nosotros como mujeres tenemos una depresión postparto. Mm, Y obviamente estamos en un por mal, supuesto, y más aparte la situación, o sea, tu esposa y luego yo también pasé por eso. por Después supuesto. pues, fue una depresión más depresión, entonces es difícil. Es mucho más difícil, Cintia. Es que esta parte de depresión postparto, y luego también hay otro nombre que se me olvida, que es cuando está como el desprendimiento, el proceso ya de cuando ya se desprende el bebé de mamá, pero que de cualquier manera en ese contacto con bebé no es lo mismo tener a tu bebé dentro de ti y que lo estás alimentando a cuando ya no está dentro de ti. Sin embargo, esa conexión, aunque ya no se ve porque cortas el cordón umbilical, fíjate, hay quienes dicen que energéticamente siempre queda esa conexión. Por eso es tan importante nuestras mamás. Ahora es tan maravilloso y es o sea, tal la grandeza femenina que es nuestro único medio para poder llegar a este mundo. Entonces esta conexión de mamá con todo o cualquier ser humano en este plano, Ujú. no hay manera, fíjate bien, no hay manera que no exista esta situación posparto en algunas condiciones o casos depresión, en otras tal vez no tanto, pero sí esta separación, ¿no? Entonces es imposible que no exista. Y, y claro que por eso también desde ahí se vive muy diferente en la conexión de mamá con su bebé, de mamá con su hijo. Yo me identifico mucho con Luz porque lo que yo estuve leyendo el libro, donde ella está escribiendo, ¿no? Dice, Sí. la verdad que hay bueno, una situación que así me llegó mucho a mí porque Llegó. obviamente ella dice, no es fácil todo lo que ella pasó, porque pues dice, si estás viviendo algo parecido, si estás atravesando tu propia tormenta, no estás solo ni sola. Sí, No dudes, o sea, no dudes al fin de cuentas, porque ella ya pasó por ese proceso. Yo claro, cuando leí este libro, tu libro, de verdad que dije, wow, o sea, eh, me inyectaron esa parte de así como que energía de que dices, no, pues si ellos pueden, nosotros podemos. Y la fe y la esperanza y todo, ¿no? claro. Y pues nos tocó de esta manera, pero vamos a seguir desde la fe y que todo marche siempre, ¿no? Positivamente. Sí, Porque es una montaña rusa, ¿eh? sí, Y ya, claro, pues, o sea, no somos perfectos de que, ay, no, todo así, no, tenemos que llegar a un punto. claro, claro, totalmente. Es una montaña rusa. eh, Mira, es real, no estamos solos. O sea, yo sí hoy estoy convencido plenamente, Ujú. desde muchos sentidos, y yo creo que también ustedes lo han de experimentar, porque por un lado es lo que nosotros salimos a buscar, pero dime si no, en muchas ocasiones nuestros mismos niños, nuestros mismos bebés, algo hacen, algo provocan que acercan personas, acercan información, mensajes o personas con información, ¿no? Personas también con mensajes. Cuando dices, ay, es que aquí ya no sé, en esa montaña rusa, cuando tienes o sea, estamos en altibajos, pero cuando estás en los bajos y que estás buscando respuestas, cuando estás queriendo eh, entender alguna condición que al paso del tiempo también pues se va transformando. Entonces, oye, esto ya lo habíamos superado, pero ahora llegó esto otro. Esto ahora cómo lo vamos a sortear, cómo lo voy a llevar, qué va a pasar, qué sigue. Y entonces de repente llega alguien y te da una palabra, un nombre. Mira, un ejemplo que a mí me generó mucha, ¿cómo te pudiera decir? Mucha certidumbre respecto a esto que te comento y te lo voy a plantear desde algo muy sencillo, porque han pasado cosas grandes, como cuando encontramos a la doctora de Regina, su doctora paliativa, Ujú. pero hay también eventos pequeños que son sumamente importantes en el proceso. En una ocasión, con unos muy buenos amigos y muy, muy queridos,
estábamos con Leo y con más, ellos son colombianos. Sí, Creo que alguna vez te he platicado de Leo. Leo se dedica a hacer sí, biodescodificación. prácticamente. Ajá, y con él he tenido un par de sesiones, tres sesiones, incluso una presencial, que por trabajo tuve la oportunidad de estar allí en Colombia también, y ahí me atendí con él. Pero en una ocasión él nos visitó en Guadalajara, vino con una amiga muy querida que sale en el libro, que se llama Cristina, que es la numeróloga. Creo que también alguna vez tú también tuviste alguna sesión con ella. Y entonces ella nos dice, oye Fer, está aquí Leo, está más, vamos a estar en la plaza, en una plaza de aquí de Guadalajara, que es donde nosotros vivimos, de Guadalajara, México. Y entonces nos dice, oigan, pues vamos a estar comiendo en tal lado, si quieren saludarnos, ahí nos vemos. Y pues Luz y yo dijimos, claro, vamos. Y entonces fuimos y Leo fue el único que pidió de comer. Estábamos, digamos, en un lado Cristina, Leo, más, y enfrente estábamos Regina, Luz y yo, y una sobrina de Leo y de más, y había alguien más. El caso es que cuando ya nos estábamos despidiendo, Leo se para y va con Regina, se acerca y hay una comunicación entre ellos de mente con mente o corazón con corazón, pues que ahora también está descubierto que no nada más científicamente hay neuronas en el estómago, sino también en el corazón, y que es nuestro tercer cerebro, y a lo mejor es el primero, pero eso estará por decirse en algún momento, ¿verdad? Y entonces voltea con nosotros y nos dice, oigan, nos pregunta Leo, ¿qué le dan de comer a Regina? Y entonces ya, no, pues come que verduras, que pollo, que huevito en la mañana, todo mezclado, porque toda la comida de Regina es licuada y se la damos a través de su estomaguito. Ella tiene una funduplicatura y tiene una gastrostomía, eh, y le ponemos una sondita y a través de esa sonda es que se le da de comer a Regina. Total, le explicamos qué come y le comentamos pues que también le hacíamos juguitos, ¿no? Juguito de mango, juguito de frutos rojos, cerezas, arándanos, en fin. Y entonces nos dice, oigan, los frutos rojos a Regina no le hacen bien. Y nosotros nos quedamos, nos volteamos a ver y como, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Porque si preguntó algo así como de, ¿le dan algo rojo? Dijimos, por remolacha, o el conocido como betabel, le damos frutos rojos. Dice, no, lo rojo le hace mal a Regina. No te miento, Cintia. Teníamos unas semanas batallando con la digestión de Regina y no sabíamos qué era. No sabíamos qué era. Algo que le indigestaba, algo que le estaba cayendo mal. Y tú piensas, ay, frutos rojos, pues ¿por qué te van a hacer daño? Me explico, o Pero sea, ¿de era eso. dónde? Pero eso era. Entonces nos da el mensaje Leo, le quitamos frutos rojos y Regina se restablece. Y entonces sí le preguntamos a Leo, oye Leo, ¿y eso cómo fue? Dice, no, es que yo estuve en conversación con Regina. ¿Cómo estuviste en conversación con Regina? Enséñanos, explícanos, ¿verdad? Y Sí. entonces ya nos dice, bueno, es que, dice, yo estaba comiendo y entonces ella me preguntó que qué estaba haciendo y le dije, ah, estoy comiendo. Oye, y nos dice, ¿y qué es eso? Le preguntó Regina a él, ¿y qué es eso? Ah, bueno, es que yo para alimentarme cuando tengo hambre, como. Ujú. Entonces, y es lo que estoy haciendo ahorita, comer y masticar mi comida. Entonces, bueno, pues ya Regina, pues nunca ha sabido realmente lo que es comer por la boca. A veces le damos a degustar, a probar algo, pero realmente ella no tiene como ese conocimiento. Pero hubo esa conversación entre ellos. Y entonces él investiga con Regina y de alguna manera, no te puedo decir si fue deducción o si Regina le dijo, o fue una conexión entre la información de Regina y lo que pudiera haber canalizado o bajado de información él, y entonces ya nos da el mensaje. Los frutos rojos, imagínate. Los frutos rojos. Pero así como ese ejemplo hemos tenido Ujú. muchos, muchos como a ti te pasa. Es más, la intuición, que muchas veces es algo que nosotros como seres humanos poco hacemos caso. Hace rato hablaba de las emociones, ¿no? Pero la intuición es otra de las cosas que a veces no damos atención porque estamos muchas veces o la mayor parte del tiempo distraídos. Distraídos en el scrolling del celular, distraídos en la televisión, distraídos en el shopping, distraídos en todo. En el mundial ahora, ¿no? Todo el mundo viendo el fútbol y en el fútbol pues es un espectáculo en donde ¿qué equipo ganó? La FIFA. Punto. Oye, ya, cancelemos todo, no nos vayan a luego querer multar, no olvídalo, esto no lo dije, me refiero a otra cosa, pues. El caso, Cintia, es que
en verdad, es todo en el mundo una distracción. Es cómo le hacemos para que la gente no esté atenta a ver hacia sí mismos, para no estar viendo hacia adentro. Entonces, olvidamos la intuición. Y ustedes, como mamás, que para mí es mucho más fácil, lo hacemos los hombres también, por supuesto, los varones, pero las mujeres tienen una sensibilidad. De hecho, desde hace años yo me acuerdo desde las abuelas, desde las abuelitas que decían, ay, mijita, es que el sexto sentido, el sentido de mamá, la intuición de mamá, ¿no? Cuando dices, hay algo que siento que no está bien, que algo está pasando, algo, mi hijo, fulanito, Juan, Juanita, ¿no? Y hay cosas que pasan, ¿verdad? O fulanito, no salgas, no hagas esto, porque ya está intuyendo algo la mamá. El sentimiento. Exacto, entonces hay que hacer caso a la intuición y ustedes muy fácilmente pueden también muchas veces intuir esto. No sé si les pasa que algo tiene Matt y entonces tú puedes decir, oye, ¿y si vamos con fulanito? O si le preguntamos a tal, o si le cambiamos esto en la alimentación, o si lo estimulamos de esta manera. Y no sabes ni cómo, pero te llegó la información. Te llega, pero no le hacemos caso a la intuición. Estamos bloqueados, estamos distraídos, estamos atentos a todo menos a nosotros mismos y a lo que realmente importa en la vida. Y no, algo me pasó algo similar, porque haz de cuenta que tuve un sueño y me dijeron, compra una pelota para hacerle estimulación temprana. Ahí está. Vienen las fisioterapeutas y todo, y ellas no me habían dicho nada de eso. Y pues yo vi la pelota y yo la compramos. Wow. Y pues no le gusta mucho, pero es parte del proceso que tiene que tener el estimulación temprana para. Y después empecé a investigar y dice, no, está perfecto. O sea, es algo que le sirve perfectamente. Y mucha gente es en intuición. Y es que dije, no, es que tengo que buscar alternativas, aparte de lo que ellas le dan. Pero, ¿cómo es que la intuición? Dije, no, yo tengo que buscar las herramientas. ¿De dónde? El plan A, B, C, D. Claro. Y a eso es lo que tú con tu esposa y contigo, que están buscando, y con tu esposa más, porque ella te digo, sí, el sexto sentido está ahí. Exacto, pero no, hay mucha interferencia, hay mucha interrupción. eh, y sí, digo, hoy a mí también empieza también a sucederme que puedo tener cierta información o mensajes, incluso con la misma Regina, en donde algo que llegamos a platicar, mi esposa y yo, o algo que vemos en Regina, cuando tiene alguna crisis, cuando tiene alguna condición en donde vemos en ella que no está bien, porque su carita es muy expresiva y nos muestra, ¿no? Cuando algo duele, cuando algo pasa, y entonces de poder decirle, oye, me parece que lo que necesita Regina es que le hagamos una terapia de esto. O me parece que a lo mejor ahora puede tener algún tema, no sé, con su digestión o con sus vías respiratorias o con algo, porque además Regina, como no tiene su huesito de la nariz, entonces, y tiene labio y paladar hendido, entonces digamos que es un solo orificio, no están los hoyitos de la nariz como tal. Ajá, entonces está unida su nariz a su boquita. Y Ujú. entonces también puede haber a veces ese tipo de cuestiones con ella. Entonces, pues sí, fue platicarlo con mi esposa y de verdad que muchas veces si no es a ella, es a mí que nos llega la información y que juntos entonces tomamos decisiones, pero es por esa intuición, Pero ella no necesita oxígeno, ¿verdad? Ella no. ¿no? Ese es un milagro. Eh, He visto eh, casos de como ella que sí necesitan tener oxígeno, o sea, cien por exacto. ciento. Hay niños en condición de Regina parecidos que hemos visto que tienen algún tipo de asistencia para poder respirar. Eh, pero no, Regina no. Y en alguna ocasión le hemos tenido que poner, hace aproximadamente un año hicimos un viaje, estuvimos en lugares que estuvieron un poco fríos, eh, y de regreso y pues también, ¿no? Si viajas, pues si ya sea camión o ya sea avión, lo que sea, pero hay aires acondicionados, entonces ahí se generan muchas bacterias y entonces están o hay virus y se expande en el aire y entonces pues lo puedes absorber y Regina al no poder cerrar es muy fácil que lo adquiera, ¿no?
Entonces regresamos, se nos puso malita y sí le tuvimos que poner un tiempo, pues no fue un tanque de oxígeno, pero sí tuvo una asistencia respiratoria de un equipo para poderse oxigenar en ese inter, porque le había bajado mucho la oxigenación. Entonces fue importante, pero fue nada más en ese tiempo y listo, ya, nada más. Ella puede respirar por sí misma sin ningún tema. Otro milagro con Regina, pues es que te digo que ella nos puede también comunicar o expresar facialmente lo que está sintiendo o lo que está, si algo le molesta, si algo le incomoda, cualquier cosa lo hemos podido saber también por ella, por ella misma. Pero sí, no es impresionante todo lo que ha pasado con tu hijo, porque pues yo lo veo, ¿no? Que digo, pues digo con tu hija, perdón, porque realmente lo que está sucediendo con ella es que ella está trascendiendo aquí y está enseñando a muchas personas, Sí, a muchas personas, y yo lo estoy viendo con ella. Como te lo dije, yo hasta inmediatamente cuando sucedió lo de mi hijo, que dije, ah, no, te busqué. O sí, sea, ¿cómo es, no? ¿Cómo es esa intuición? Y que, porque dije, pues tengo que buscar de qué manera poder eh, exactamente. exacto, exactamente. Pero bueno, gracias a Dios, ahí vamos, echándole ganas, que eso es Qué lo más bueno. importante. Y tú, o sea, imagínate también con tu nena, Luz. Luz, la verdad, yo digo, yo creo que su nombre por algo dice luz. Claro, ¿No? Luz, ¿no? Que es la claro. luz del camino y que son, ustedes son un complemento. Yo creo que por algo se unieron, como yo con mi esposo, que nos Sí, unimos en esta parte de que por esta, veníamos con un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito, sí, pero pues nos ha tocado de esta manera a nosotros y claro. pues, eh, em- ahora sí que echarle ganas y con fe, siempre con fe. Así es, Cintia. Y sabes que ese propósito, sabes, yo pienso que hay un solo propósito y hay muchos caminos. Para mí el propósito de la humanidad es el amor incondicional, ese es el gran propósito. Y si te fijas, nosotros para seguir o llegar a ese gran propósito, como para mí el camino es la unión, pero es la unión del ser humano con el ser humano, o sea, entre nosotros. Ujú. Entonces es nuestra experiencia de vida nos ha permitido poder transmitir la importancia del amor a otras personas desde nuestra experiencia. Y entonces me parece que tú y Steve es algo similar. Desde su experiencia, lo que lleva o a lo que conecta es a comunicar a las personas la importancia de amarse y de vivir esto con total amor. Por eso permitimos la vida. Por eso permitimos la unión. Por eso decides crear este canal de milagros para poder transmitir este gran mensaje. Porque date cuenta, si el gran propósito es el amor, entonces pues no habría guerra, no habría hambre, no habría pobreza, no habría sufrimiento en las personas como tal. Ante las desgracias habría mayor unión, que de hecho lo hay, o sea, en México, La que ahorita que pasó, que ahora en Venezuela, que sí, de verdad un gran abrazo a todos los venezolanos y a las personas pues que tuvieron esa situación que entonces también despierta en muchas personas siempre una tragedia o un suceso de este tipo, despierta en muchas personas el amor. Entonces, aparentemente hay quienes podrían buscar sembrar miedo y el resultado es que como consecuencia hay más personas uniéndose, buscando dar soporte, buscando ayudar, buscando consolar, buscando transmitir esta gran necesidad de amor en el mundo que la hemos también muchas veces dejado de lado. Sí hay mucha gente que lo transmite, pero creo que le damos mayor importancia a otras cosas y muy pronto se nos olvida la importancia del amor.
De hecho, eso es lo que he platicado con mi esposo y le dije, la verdad es que nos habíamos olvidado, pero creo que transmitir este mensaje a todas las personas para que vean que a veces nos quejamos por cositas tan pequeñas, tan absurdas, que dices, no inventes, hay otras personas como nosotros que estamos pasando por situaciones, pues procesos, ¿no? De cierta manera, procesos, pero eso les va a ayudar a los demás a cómo crecer para decir, no, pues a lo mejor no estoy pasando por eso y ellos lo que van a decir, bueno, voy a orar, me voy a acercar a Dios y valorar mi vida, ¿no? Y mi entorno. Y Sí. de esa manera, eso es lo que yo estoy tratando y tú lo ves y la verdad es eso, da amor, amor a mi hijo, a mi esposo y a la demás gente, ¿no? Y a ti mismo. Exacto, y a mí misma, ¿no? Claro, claro, porque también, o sea, yo no puedo dar aquello que no tenga. Entonces, cuando nos toca enfrentar situaciones tan difíciles, necesitamos empezar por amarnos a nosotros mismos para poder amar nuestro núcleo inmediato. Logrando esos dos aspectos de amor, lo demás, aunque no lo transmitas con palabras o con acciones, Ujú, tan solo con tu ejemplo es suficiente para transmitirlo e inspirar. ujú, Y, exacto. y yo creo que también te ha de suceder o les pasará a ustedes, Cintia, pero hay personas que a veces ni nos imaginamos y entonces voltean y dicen, wow, es que es admirable lo que están haciendo. Y entonces tú dices, ay, yo ni me hubiera imaginado pues que alguien hubiera estado observando, ¿no? Pero, pero en sí el mensaje es, ok, es bello que lo puedas ver hacia afuera, ahora cómo lo vives tú. Y entonces habrá quienes digan, no, es que yo no tengo una situación así. No, 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 es que ese es el punto. Como tú muy bien lo dijiste, pueden haber cosas tan sencillas. Sabes que yo muchas veces me he dado cuenta que en lo más sublime pueden estar los grandes mensajes de la vida. Mira, me pasó a mí hace no mucho, estaba haciendo una formación en un modelo que se basa en el trabajo de Byron Katie. Byron Katie, pues digamos que es una de las gurús en todo lo que es la psicología transformacional. Y entonces, para terminar el proceso de formación, necesitaba hacer una sesión del trabajo de Byron Katie. Lo hice con un organismo en México que se llama QLT. Y entonces, pues te piden que hagas una serie de horas de servicio, ¿no? Social, de prácticas. Entonces son sesiones que no cobran ni mucho menos. Pero las mandas y te las evalúan. Total, eh, la mejor sesión que para mí había logrado hasta ese momento, resulta que no la grabé. Y entonces ya había tenido varios intentos y no lograba o el tiempo o el resultado. Y le platico a mi esposa, le digo, ay, me dice, ¿se te pasó el tiempo? Le dije, no, lo hice en tiempo récord, yo creo. Salió muy bonita la sesión, muy completa. Todos los elementos, todo lo que tenía que haber. Y no la grabé. Y mi esposa, ¿cómo que no la grabaste? Pero incluso yo sentí de Lucy más que una, ay, qué lástima, mi amor. Fue así como, ¿cómo es posible si tanto que has estado? Sí, híjole, me sentí frustrado. Yo en ese momento quería hacer cuenta un abrazo, ¿no? Y entonces me salgo de la casa, me salgo molesto, me salgo con una sensación de no lo logré y además me dijeron, bruto, no lo lograste, ¿no? Entonces me salgo enfrente de tu casa, tienes un parque muy grande, me salgo a recorrer ese parque, ya era tarde, le doy varias vueltas y lo dije, a ver, este modelo significa hacer acompañamiento a otras personas cuando han perdido su paz o su tranquilidad y que puedan estar emocionalmente, pues bien, recuperar, ¿no? Esa paz ante un suceso que se los haya quitado. Y yo hoy acabo de hacer mayor atención y caso a algo externo que a lo que está pasando conmigo. Yo no puedo hacer esta certificación si yo a partir de ahora no aprendo primero a verme a mí desde mis emociones, desde mi ser, desde cómo estoy. Y entonces ahí me cayó el 20, pero fue algo tan sublime, Cintia, fue algo tan sencillo y tan profundo a la vez, que entonces yo digo, en los detalles está la grandeza. En los detalles hay una profundidad de cada uno de nosotros que muchas veces no alcanzamos a ver. En esa pequeña discusión de vehículo a vehículo, cuando un carro se cierra, cuando vas manejando, se te cierra y entonces sientes algo y perdí la paz, ahí hay un detalle que me hace muchas veces solo ver hacia afuera y no ver hacia mí.
Ujú. Cuando voy al supermercado y entonces alguien me hizo una mala cara, o cuando creo que todavía debe de haber algunos en Estados Unidos o varios en los que alguien hay cajeros, cada vez son más automáticos, ¿verdad? Todos, Todos. pero cuando alguien te llega a hacer una mala cara o atender mal o a dar una mala respuesta en un negocio al que tú vas a comprar algo y te molestas, Ujú. eh, así, cuando alguien no te da el buenos días y tú le diste el buenos días, en esos pequeños detalles, ahí se encuentra muchas Sí. veces la oportunidad de un gran aprendizaje que me haga trascender Ujú. o que me haga crecer como ser humano, solo que no lo vemos. Exacto. No, de hecho, justamente hoy fuimos a Costco y estaba todo lleno, había una mesita y dije, sola, y estaba muy lleno para comer, ¿no? Y vamos, nos acercamos, mi hijo y yo, no, pues no, unas personas nos quitaron así y dije, no me van a quitar mi tranquilidad dentro de mí. Dije, me fui con mi hijo y mejor. Y me dice mi esposo, tranquila. Le dije, no, no, pero así que, pero antes, en esta situación, a lo mejor yo hubiera reaccionado, oye, ¿qué te pasa esto? Y Sí, no. sí, sí, Ya como que ya exacto, las cosas cambian porque dices, no, o sea, ya no es así. exacto. Ya, ese es el cambiar, el que dices, ay, hasta me desconozco, ¿no? Porque no era, Sí, o sea, sinceramente. Entonces, exacto. sí, pues, no, pues muchas, ahora sí que, Fer, te agradezco mucho por esta entrevista. No, con mucho cariño. Yo sé que habíamos aplazado mucho la entrevista porque Sí, pues, por cuestiones de tiempo y claro, la verdad agradezco mucho. También me gustaría darle a lo mejor un espacio a tu esposa porque también desde su claro, perspectiva de ella, de su vida, porque tú por cuentas supuesto. pues, tu historia, pero obviamente también Luz tiene voz y voto porque es un equipo, son un Claro, no, equipo claro. como mi esposo, que le digo a él, le dije, la verdad, yo agradezco a Dios de verdad de tener un esposo así, porque hay veces que hay gente, hice una entrevista recientemente y su esposo no la ayuda a la señora ni a sus hijos y Claro, pues ella tiene que ver de dónde el sustento, cómo, ¿me entiendes? sí, Entonces, es muy difícil. Eso tenemos que dar gracias a Dios, yo creo que por eso nos dio una misión como en conjunto de parejas y pues vamos, o sea, estamos ahí echándole ganas, pero sí me gustaría también platicar con Luz en algún rato, que también ella tenga su tiempecito, porque yo sé que también ella tiene sus cosas, tiene su centro holístico también, que ahí también. la estoy siguiendo. Y pues también agradezco porque mira, este libro, no sé, sus libros me encantó y aparte de verdad que me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas, porque dije, wow, y aparte es súper leíble y es rápido, ¿eh? Yo la verdad es que me lo chuté rápido. Pero como mi esposo no, obviamente no entiende muy bien el español, yo se le estaba explicando y no, pues imagínate. Mm, Los dos sí, llorando, te lo juro que los dos estábamos llorando de todo lo que estaban ustedes aquí plasmando, Regina, Luz y tú, y las agradezco mucho, de verdad, Fernando, y te gracias por todo tu apoyo también, porque me has escuchado tu esposa, tu nena, no sabes cuánto les agradezco porque cuando menos te esperas, personas que a lo mejor tenían años que no estaban, sí, no estábamos en conexión, claro. bueno, nos volvimos a reencontrar, que eso es Sí, lo más grandioso de la vida, ¿no? sí, sí. Creíamos que estábamos solos, pero gracias a Dios, ustedes son parte y bendiciones para tu nena, para Regina, Luz y para ti. Y que siempre les siga abriendo los caminos, porque realmente se lo merecen, como te lo he dicho, se lo merecen porque han luchado demasiado, le han echado muchas ganas y pues para mí, ahora sí que para nosotros es una motivación, de verdad, te lo juro que es una gran motivación. Cintia, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista. Realmente, pues hacer el libro fue yo sé que primero lo hice para mí, para nosotros, porque fue una forma de poder transmutar o canalizar, sublimar las emociones de todo lo que hemos vivido en este tiempo. Y pues hoy está tal vez siendo
un material de apoyo para otras personas o familias que necesitan como esta, pues yo creo que lo dices muy bonito, o sea, el saber que no estamos solos, que muchos vivimos cosas difíciles, que a veces para algunos puede ser más penoso o complicado poderlo transmitir, pero al final se trata de eso, de apoyarnos y acompañarnos entre todos. Entonces, escucharte o estar contigo, pues ha sido de corazón, con todo nuestro amor completamente. Y que pues ahí estamos siempre. Y de verdad, si hay más personas que en algún momento quisieran sentir este acompañamiento, ya sea desde el centro holístico o en lo particular, por supuesto, que estamos a su total disposición. Está el libro de Yo Soy Regina, pues que se puede conseguir por Amazon en cualquier lugar del mundo. En México, pues sí está en las librerías Gonville, se puede adquirir ahí. Bueno, igual también por Amazon se puede conseguir. Hoy nos invitan a dar algunas charlas o conferencias también en algunos lugares, a platicar de esta experiencia. Mi esposa no había tenido esa oportunidad de poder dar alguna conferencia de algo. Yo por mi trabajo ya de alguna manera lo hacía, pero no con este tema que me parece bellísimo poderlo hacer desde nuestra experiencia con Regina. Y como me decía un amigo en una medicina que hice en alguna ocasión, eh, y me encantó, porque yo le decía, oye, es que quisiera tener más explicaciones, ¿me ayudas? Y fíjate, su respuesta fue, no te preocupes, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Dice, ahorita no es el momento, porque la información está bajando. Y yo creo que me entiendes muy bien a qué me refiero. Y decía, la información está bajando, hay que dejar que se acomode. Y en su tiempo se va a ir dando, se va a ir comunicando. Y cierra diciéndome, no estamos solos y ya estamos despertando. Entonces, eh, Esperemos que sigan despertando. bueno, es que es a lo que vamos. Cintia, esto que estás haciendo con estas entrevistas de milagros, estas historias, eh, el libro de Regina, la gente que nos rodea y los que nos observan, pues eso nos está llevando a ese despertar de humanidad que necesita más amor, necesita menos guerra, y necesita más amor, necesita más unión, necesitamos estar unidos por esa palabra tan sencilla de pronunciar y tan difícil de accionar a veces. Entonces, pero que realmente no lo es. Nada más es cuestión de iniciar. Te agradezco muchísimo, Cintia, por No, esta gracias entrevista. igual, Fernando, y salúdame mucho a tu nena, Y Lucia, claro, y siempre estamos en contacto. claro que sí, claro que sí. Yo sé que están en contacto ustedes. Yo sé que de repente por ahí Ah, te llega sí. la Regis y Eso que sí, te yo dice sé. cosas. Está con Entonces, Regina totalmente también. claro, Te agradezco claro, mucho porque sí, con mucho amor. porque echándole ganas y somos más los buenos que los malos y con la ayuda de Dios y todo. Ahí Claro, estamos, ¿ok? Pues claro, Cintia. que tengas bonito día y pues Gracias. y buen inicio de semana. Igualmente también para ti, Gracias, cuídate. para Steve y para Matt. Un abrazo enorme y un Gracias, beso gracias, grandísimo sí, para tu bebé. gracias, gracias por todo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.